En esta ocasión voy a entrevistar a quién. Virginia Mendoza Pescorán. ¿Su edad? Eso no se dice, pero te voy a decir. 70 años, sí. ¿Y cómo se llama? ¿Relación con el colegio? Mi hija estudió ahí. ¿Y su número celular, por favor? 968-530-920. Ya. Comenzamos con las preguntas. Eje 1. ¿Qué le contaba a su hija sobre las clases? Bueno, ella quedó encantada de cuando estudió ahí por el trato muy afable que tenían las profesoras, ¿sí? Y como era ella muy tímida, le ayudaron a salir de un poco esa timidez, ser mucho más abierta a la hora de salir. Sí, tengo muy buenas referencias de ese colegio. ¿Recuerda si los maestros eran estrictos o cercanos con los niños? Más cercanos que estrictos. Sí. Más cercanos. ¿Tenía usted contacto con los docentes? Más con el director, y hay una profesora que me acuerdo que era la profesora, ahorita no me acuerdo su nombre, de la profesora de mi hija. Sí, a veces íbamos a conversar con ella y me decía los avances o algunos retrocesos que podía tenerse. ¿Y cómo era esa relación que tenían? Bueno, de padre a profesor. Con bastante comunicación, pero sobre todo dijimos que nosotros teníamos que ser lo más veraces en nuestras formas de expresión, ¿no? Y así lo fue. ¿Se enteraba usted si su hijo, en ese caso su hija, era castigado o premiado en clase? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos, no. ¿Recuerda algún cambio importante en la forma de enseñar durante esos años? Bueno, en esos años, que fueron 2 años que estudió ahí, no, el sistema pedagógico era el mismo. Pero sí se daba mucho más, se daba iniciativa que el niño pudiera trabajar solo o en grupo. ¿Usted cree que se motivaba a los niños a participar activamente? Dentro de las actividades de trabajo, sí, pero le faltaba un poco de motivación para que tenga mucho más amplitud a la exposición, como lo tenemos aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia sí los chicos salen al frente y hablan y todo, no participan. Ahí está un poco más limitado. Sí. ¿Había respeto hacia el docente por parte de los estudiantes? Sí, había mucho respeto. Los niños de muy pequeños se les enseñaba que el docente era la autoridad que había que respetar. Y los padres también teníamos. Parece que ha ido perdiéndose un poco con el tiempo, pero en esa época Melitón Carvajal tenía ciertas normas de conducta. ¿Considera que los estudiantes aprendían de forma efectiva? Bueno, no puedo decir por todos, pero por mi niña sí. Por mi niña sí. Me sirvió mucho, porque de ahí tuve que pasar a otro colegio ya, pues, porque ya iba estaba en la secundaria ya. Continuando con el eje 2, ¿recuerda qué tipo de actividades o tareas traían su hija del colegio? Manualidades y unas tareas que les daban unas fotocopias. Hasta ahí nomás me acuerdo de cuánto tiempo. ¿Eran tareas para copiar, investigar o hacer en grupo? Mayormente ha trabajado individual. Sí. ¿Escuchó si los maestros usaban juegos, cuentos o materiales diferentes? Lo que escuché es que había muy poco material en ese tiempo, pero las ingeniaban mucho las maestras a hacerlo y tenían creatividad. Sí, mucha creatividad. ¿Cree que los profesores adaptaban su forma de enseñar según cada niño? Creo que sí. Pues mi niña era muy tímida y le dieron otro trato de tal manera que pueda ser mucho más abierta, de la cual salió así. ¿Observó si los maestros incluían temas o ejemplos del entorno familiar o comunitario? Sí, comunitario, sí, el familiar también, respeto a los padres, el cumplimiento de labores en casa, y nos mandaban una lista con las cosas que tenían de normas, algunas normas que tenían que cumplir en casa o fuera de casa. Continuando con el eje 3, ¿cómo era la escuela cuando su hijo estudiaba allí? Pequeña, pequeña, el espacio nomás era pequeño.
¿Recuerda si tenía servicios básicos en buen estado, agua, luz o baños? Servicios básicos sí tenía, no, pero limitado, pues para. Además también era recién, no tenía mucho tiempo de haberse iniciado, entonces también la cantidad de alumnos no era alto, pero sí era insuficiente en los baños. ¿Hubo alguna mejora o deterioro en la infraestructura durante ese tiempo? Mejora no, ni deterioro no, se mantuvo por el tiempo que estuvo. ¿Le preocupaba la seguridad del local escolar? No, pensaba que era viejito, pero ya lo habían arreglado. ¿Se reunía como padres para hacer faenas o apoyar en mejoras? Mi actividad laboral nunca me permitió tener esas actividades. No, no lo hice. Bueno, en un primer momento, pero llegaron los padres de familia tan tarde que yo soy puntual, así que de ahí no, porque tenía que salir de mis labores para venir a las reuniones y que después de media hora se comiencen. No, ya no asistí. Continuando con el eje 4, ¿recuerda si la escuela contaba con materiales y libros suficientes? No, no recuerdo. ¿Usted tuvo que comprar materiales adicionales o colaborar con equipamiento? Sí, pero poco. Pues cuando digo, porque las maestras eran muy ingeniosas, ellas se llevaban, hacían sus materiales con reciclado, no sé cómo lo hacían, pero lo hacían. Y la parte que nosotros era casi poquito, no era que nos ha causado muchos problemas económicos, no. ¿Había tecnología en la escuela? ¿Qué tipo? El timbre. ¿Qué tan importante consideraba usted el acceso a estos recursos para el aprendizaje de su hijo? Bueno, eran importantes, pero yo tenía en casa, así que no me fue dificultoso de que ella se adaptara, porque como también tengo labor docente, entonces podía cubrir lo que el colegio no podía tener, ¿no? La comunidad apoyaba con equipamiento escolar, mesas, sillas, pintura, etcétera. En la época que estuve, nunca nos pidieron para eso, ni yo voluntariamente dije un poco. Continuando con el eje 5, ¿cómo describía a los profesores que enseñaban a sus hijos? Sí, eran afables, cuidadosos, amorosos con los niños. Pero también no quiere decir que eran flaxos, no, era también estricto de cumplimiento de tareas, sí, pero no eran de trato tosco, no, eran trato dulce. Al menos yo me acuerdo mucho de la profesora, muy dulce para. ¿Sabía usted si los docentes estaban capacitados para hacer ese rol? No, nunca pregunté si tenía los diplomas que demuestran que está capacitado, pero en el ejercicio que ellos también desarrollaron con anticipación, les dio las herramientas para hacerlo. ¿Cómo era la comunicación entre usted y los maestros? Bueno, ahí en ese tiempo era por teléfono o nos mandaba un aviso, una esquela, ¿no? O también tenían una libreta, también había una libreta. ¿Participaban los docentes en actividades comunales o culturales? Las culturales, sí. Comunales, no recuerdo. ¿Había confianza en los maestros de parte de los padres? De mi parte sí, y los padres también. Los pocos padres que teníamos, como no había muchos alumnos, pero sí, tenía la confianza porque dejaban a los niños ahí y a veces se olvidaban los padres que estaban los muchachos en el colegio y estaban ahí y venían a recogerlos. Bueno. ¿Recuerda a algún docente que haya dejado huella en la comunidad? No, salvo el director, César Díaz. Continuando con el eje 6, ¿cómo era su hija como estudiante? Yo puedo decir que fue una alumna nivel medio. No te puedo decir que es súper destacada, pero tampoco puedo decir que era floja, ¿no? Un término regular, sí, normal. ¿Qué valor le daba en la familia a la educación?
Bueno, para mí es fundamental. Para mí es fundamental, por ahora ya son todos profesionales. Y no solamente es que haga una carrera, sino donde hagan la carrera. ¿No? Entonces, y que sigan haciendo su formación de posgrado, ¿no? Para mí es fundamental. Por algo que soy un poco hincha del Premio Nobel de Economía, que Gary Becker, donde dice capital humano es fundamental para el crecimiento del país. ¿Qué no? ¿Recuerda si había estudiantes que trabajaban o ayudaban en casa? Que yo sepa, no. ¿Cuáles eran las metas educativas que usted tenía para su hija? Las que tiene ahora, ¿no? Siempre vaya a un colegio donde sea más personalizado la formación, la educación y cada vez ir a mejores colegios. Yo lo puse ahí justamente porque el plan curricular que presentaban en ese tiempo era, bueno, distinto a otros colegios que me llamó la atención para tenerlo ahí, ¿sí? ¿Considera que los estudiantes estaban motivados para seguir estudiando? No te lo podría decir, porque como son menores de edad, los papás deciden más que todo, ¿no? Deciden sobre ellos. Como solamente estuvo poco tiempo mi hija, porque lo cambié de colegio, ¿cómo se llama? Justamente el colegio a la cual yo pertenezco, mi iglesia, pero el resto no lo podría decir. Continuando con el eje 7, ¿cómo describiría a los profesores que enseñaban a sus hijos? Como te decía, personas asequibles, amables, sí, profesionalmente desenvueltos. No, esta es la 7, esta es la lista. Continuando con el eje 7, ¿qué asignaturas recuerda que llevaba a sus hijos en la escuela? Aparte de matemáticas, historia, no me acuerdo. Ya perdí la noción de qué he llevado. No me acuerdo. ¿Le parecía que el plan de estudio respondía a las necesidades del contexto? Sí, por eso escogí ese colegio, el plan de estudio, sí. No me acuerdo, si no recuerdo las materias, sí recuerdo haber revisado su plan curricular para poder colocarla en ese colegio. Sí. ¿Recuerda si en algún momento se eliminaron e incorporaron nuevos cursos? En el tiempo que estuvo, no. Nuevas actividades, sí, pero cursos como cursos, no. ¿Y cómo eran las actividades? Por decir, si ahora eran los niños que tenían que, por decir, mostrar que solidaridad con la comunidad, porque queda por acá nomás por venir. Entonces salían a los vecinos a arreglar las plantitas, me acuerdo. Eso sí cambiaron, porque antes no se hacía eso. Y como yo soy ambientalista, entonces me gustaba mucho. ¿Sí? Espérate. ¿Qué opinaba de la enseñanza de valores o religión en la escuela? En religión no, porque yo soy adventista y era un católico. Definitivamente no, siempre estuvo exonerada. ¿Se preparaba a los niños para el trabajo, la vida comunitaria o solo para seguir estudiando? Estaba incipiente, por eso me gustó, porque estaba incipiente para hacer una vida mucho más de proyección social, ¿no? Posteriormente no lo sé, pero al menos en la parte inicial sí. Como todavía iban a los vecinos, salían afuera, aunque sea mirar el parque, las plantitas. Continuando con el eje 8, ¿recuerda si durante ese tiempo se aplicaron nuevos programas educativos en la escuela? No lo recuerdo. ¿Qué opinaba sobre las decisiones del gobierno respecto a la educación? ¿De esa época? Es igual que ahora. No modificaba mucho la educación en su nivel fundamental, ¿no? Pero
por lo menos en esa época ya comenzó a pensarse de una nueva educación, mucho más ligada a cómo se llama al hacer del alumno, ya no de solamente repetir, ¿no? Hacerlo pensar, reflexionar, y eso tenía pues el plan curricular. ¿La escuela les informaba sobre esos cambios? ¿Participaba en reuniones usted? Yo no, sí invitaban, sí, pero no, yo no por tiempo, porque siempre era el tiempo que yo estaba trabajando. Y como digo, con la primera experiencia que llegaron tarde, ya no fue. ¿Considera que las políticas educativas ayudaban o complicaban el aprendizaje de su hija? No creo, porque no vi que hubiera un efecto directo sobre ella, ¿no? Tal vez indirecto, que no lo he percibido, pero directamente no. ¿Hubo momentos en que usted sintió que la escuela estaba mejor organizada o más abandonada? En un momento pensé que ya cuando la saqué, justamente vi que había ya una cierta desmotivación, tal vez por las cuestiones de ingresos, ¿no? Estaban preocupados para que tenga mucho más alumnos, pero después no. Sí, a todos les preocupa los ingresos. De hecho. Muchas gracias, señora, por la entrevista. Ya. Gracias a usted, señorita.